Hola amigos, bienvenidos a Zona Disc Golf. Bueno, llegamos a este último capítulo de esta serie sobre la ciencia que hay detrás del vuelo de un disco. Habéis visto que ha dado mucho de sí, desde la pura balística del lanzamiento, luego hemos incorporado la biomecánica, luego hemos ido metiendo los números de vuelo, la velocidad, el planeo, el turn y el fade. Hemos visto el efecto giroscópico, cómo influye y por qué influye, por qué genera el turn y genera el fade, y luego hemos ido viendo detalles un poquito más avanzados sobre pues, cómo influyen las características de la atmósfera, la altitud, la temperatura, el peso de los discos, una serie de todo lo que está alrededor del vuelo de los discos. Y hoy vamos a ver lo último ya, que son pues, los propios discos, cómo influyen los materiales de los discos, el estado, si están gastados, si están nuevos, cómo influye todo esto en las características del vuelo del disco. Yo tengo aquí dos discos, dos Vandal, que son exactamente iguales, vienen del mismo molde, pero uno está hecho con plástico Lucid, lo que llaman Opto en Latitude, y otro está hecho con el plástico Fusion, lo que llaman Gold en Latitude. Los dos pesan 176 gramos, son exactamente iguales, los dos son blancos, los dos son iguales. Deberían de volar igual. Si son 176 gramos y tienen la misma forma porque vienen del mismo molde, no me cuentes milongas. ¿Cómo me dice la gente que el Opto es más estable que el Gold? ¿Por qué? Si los dos pesan 176 gramos y tienen la misma forma. Pues efectivamente tiene parte de verdad. Suponemos que tienen la misma forma, pero no la tienen. Los dos vienen del mismo molde, pero esto es plástico inyectado y son dos tipos de plástico distintos. Cuando nosotros inyectamos un plástico, lo metemos en un molde y lo llenamos, lo primero, depende de varios factores. Depende, por ejemplo, de la presión de inyección. Ese plástico lo metes inyectado y lo puedes meter a más bares o a menos bares. Igual que haces un café y lo pones con más bares o con menos bares y sabe distinto. Pues esto es lo mismo. Si le pones más bares o menos bares, te salen pesos distintos. Lo más importante es que cuando nosotros utilizamos dos plásticos distintos, tienen unos ratios de enfriamiento distintos. Es decir, nosotros cuando metemos el plástico en el molde se inyecta, el plástico se inyecta en el molde, coge la forma, pero luego se saca de ese molde y se deja enfriar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al enfriarse el disco vuelve ligeramente a su posición de reposo. Tiene un poquito de efecto memoria, ¿vale? Es como si tú doblas la rama de un árbol, por mucho le pones un alambre y la dejas un tiempo, pero luego cuando le quitas el alambre, él trata de volver un poquito a su posición. Digamos que te tienes que pasar un poquito para llegar a la posición que tú deseas. Entonces, según el material, unos vuelven más rápido, otros vuelven más lento, y al final lo que resulta es que los dos discos, aunque parecen exactamente iguales, si los miras con mucho detalle, los pones en el mármol de la cocina y coges un micrómetro o coges, no sé, una foto muy bien hecha y analizas, uno de ellos puede tener, por ejemplo, la línea del molde unas décimas de milímetro más alta que el otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Si tú tienes, ¿os acordáis que lo vimos en el capítulo del lift, del glide, ¿vale? De la sustentación? Cuando nosotros bajamos la línea del molde, lo que hacemos es mandar más aire por la parte de arriba, con lo cual son discos que tienen más glide, digamos que vuelan más, y que son generalmente un poquito más inestables porque tienen más turn y más fade, pero notamos más el turn, ¿vale? Entonces, ¿tiene lógica? Sí, sí tiene lógica. El hecho de decir de que nosotros cuando cambiemos el plástico, incluso aunque sea el mismo peso, incluso aunque sea el mismo molde, pueda cambiar el comportamiento, porque al enfriarse las líneas de molde pueden quedar a alturas distintas o las curvaturas, ¿vale? En este caso, yo a simple vista, este parece un pelín más redondeado. Esta parte del centro no tiene un soporte claro, está muy lejos el aro. Entonces, depende del tipo de plástico, se quedan más abovedados o más planos. Y ya hemos visto que eso al final estamos afectando a la forma del airfoil, del perfil alar que utilizamos nosotros para volar. Puestos a hilar fino, incluso hay gente que dice que los colores también influyen y que los discos blancos y los discos rojos influyen en el vuelo.
Claro, al final es una mezcla de plásticos y el disco blanco y el disco rojo vienen de unas bolitas de plástico que pueden ser distintas por el hecho de introducir ese colorante, y aunque el peso sea el mismo, puede ser que tenga ratios de enfriamiento distintos, con lo cual tiene su lógica. Por la misma razón, hay gente que dice que no, es que a mí me gustan los discos de esta tirada que hicieron. Claro, porque esa tirada tuvo una determinada inyección de presión, se enfrió de esta determinada manera y cada una tiene un poquitín de personalidad. Otro tema que influye en los discos es el grado de desgaste. Eso también es muy conocido. Decir, no, yo tiro todo el rato Vandal, pero lo que tengo es uno nuevo, uno intermedio y otro muy cascado. Y cada uno me hace cosas distintas. Entonces tú entras de nuevas y dices, joder, esto de que el disco usado huele distinto, yo no lo acabo de entender. ¿Por qué es cierto que un disco gastado huela distinto? ¿Por qué? Por varias cosas. La primera, cuando nosotros vamos usando un disco, muchas veces chocamos con los árboles, o con las paredes, o con lo que sea. Cada vez que le pegamos un golpe a un disco, si os dais cuenta, se produce un impacto. Primero, se produce una deceleración muy, muy grande. Si nosotros tiramos un disco e impacta a, no sé, a 20 metros por segundo, a 72 kilómetros por hora contra un árbol, ¡plá!, y para prácticamente en seco, no he hecho los cálculos, no sé cuánto recorre, pero seguro que van a ser muchísimas Gs. Acordaros que decíamos que un jugador de élite aplicaba 30 Gs al lanzar. Imaginaros las Gs que no tendrá eso al chocarse contra un árbol a toda velocidad. Pues seguro que son, no sé, centenares de Gs, no lo sé. Pero desde luego es un frenado absolutamente en seco. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre al disco cuando se frena tan de golpe? Los materiales tienen varios tipos de deformaciones, lo que se llama una deformación elástica o inelástica. Si yo a este clip lo voy doblando ligeramente, actúa como un muelle, ¿vale? Yo lo doblo un poquito y bueno, pues dobla y vuelve a su posición. ¿Qué ocurre si yo doblo muy fuerte y me paso? Pues que lo doblo y ya no vuelve a su posición. He ido más allá de su límite elástico y entonces esa deformación que yo lo he hecho ya no vuelve al origen. Cuando yo tiro un disco contra un árbol, ¿vale?, le pego un golpe. Si yo le pego un golpe leve y cae en la hierba suavecito, no le pasa nada, porque está por debajo de ese límite elástico. Y entonces yo lo doblo y vuelve, y lo doblo y vuelve, no pasa nada. Pero si le pego suficientemente fuerte, puedo sobrepasar ese límite elástico y causar una deformación inelástica, una deformación permanente. Se va a quedar permanentemente doblado. No se dobla así, como un taco, pero sí puede bajar, no sé, 3 décimas de milímetro la línea aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el disco va girando, entonces lo que hacemos es, digamos, la media de la altura de la línea de molde en toda la circunferencia. La circunferencia de un disco era 2 por pi por r. Si tiene 20 centímetros de diámetro, tiene 10 centímetros de radio, el doble es 20, 20 por 3, pongamos que pi fuera 3, 60. Un disco tiene más o menos 60 centímetros de longitud de circunferencia. Imagínate que cada vez que le pego un golpe, imaginemos, a 1 centímetro le bajo la altura. Bueno, pues ya he fastidiado un centímetro de la circunferencia. Cuando pegue 60 golpes, los golpes van a ser aleatorios, cada uno en un sitio, pero digamos que voy a ir bajando toda la circunferencia, 1 décima o 2 décimas. 2 décimas de milímetro aquí, 3 décimas aquí, 5 décimas de milímetro aquí. Como esto va girando, haces la media y al final lo que tienes es que cuando lo has usado unos meses, toda la línea media ha bajado, con lo cual empiezas a mandar más aire por arriba. ¿Y qué es lo que ocurre con un disco gastado? Al bajar la línea, más aire por arriba, más sustentación, o sea, más glide y más turn y más fade, pero notamos más el turn y más turn. Por eso los discos gastados se vuelven inestables y vuelan más. Hay gente que dice, no, yo tengo un Felon que no soy capaz de, pero este que ya está viejecito, este ya le enderezo y encima vuela más lejos, ¿vale? Es un efecto de haber golpeado muchas veces el disco y haberle bajado la línea de límite. Esto es un Vandal gastado, pero no es lo mismo que un Vandal nuevo, porque la línea de molde está un poquito más baja. Otros efectos que puede tener el usar mucho el disco, puede ser también los arañazos. La superficie, lógicamente esto se va arañando y cada vez está un poquito más rugoso. Es muy conocido el ejemplo de las bolas de golf, que sabéis que las bolas de golf tienen unos hoyuelos que hacen que llegue mucho más lejos que si no tuviera hoyuelos. Y dices, joder, ¿y eso por qué? Si lisa, rozaría menos en el aire, ¿no? Lo que ocurre es, aparte del giro de la bola, que el spin de la bola le permite volar más lejos por un efecto Magnus-Robbins, que vamos a ver ahora,
Esos hoyuelos lo que permiten es, nosotros ya hemos dicho que cuando viene el flujo por encima del disco, buscamos un flujo laminar, es decir, que sea suave, que cada capa de aire esté debajo de la otra y no se mezclen, que vayan todas ordenaditas. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que un flujo laminar es menos resistente a los cambios de dirección, es decir, tiene más tendencia a desprenderse del disco. Ya sabemos que cuando se desprende se forma una zona de baja presión atrás que nos frena. Un disco arañado puede tener más o menos una versión descafeinada de ese efecto de los hoyuelos de la bola de golf, que consiguen que el aire, en vez de desprenderse muy rápido, acompañen un poquito más a la bola por detrás y se desprendan más tarde, con lo cual la zona de baja de presiones generada detrás es más pequeña. Y esa ganancia por esa zona de baja de presiones más pequeña es mayor que la pérdida que tiene por aumentar el rozamiento contra el aire, ¿no? Entonces nos puede llegar a ocurrir lo mismo, que un disco un poquito más gastado cambie las características porque el aire sea capaz de agarrarse más a la zona trasera del disco. Quizás sea un efecto más pequeño que el de la bajada de la línea del molde, pero podría tener su razón de ser. Y el tercer efecto, que es el que hablábamos del efecto Magnus Robbins, es cuando nosotros vamos golpeando el borde, además le vamos haciendo muescas, ¿no? Pues es el mismo efecto de la bola de golf. La bola de golf, cuando gira con spin, es el mismo efecto que cuando los futbolistas tienen una falta y le dan así con el interior del pie y la bola va girando y va alterando su trayectoria. ¿Por qué? Porque al ser, digamos, rugosa, una parte del disco, la que cuando yo voy girando a mano derecha, esta zona va contra el viento, contra el aire, y esta va a favor del aire. Las velocidades son distintas y hacen que el disco se gire. En una bola de fútbol se nota mucho porque es una esfera y tiene mucha superficie para aplicar este efecto, por eso los balones de fútbol, los clásicos, son más rugosos, tienen parches y tienen costuras para que este efecto sea más notorio. En cambio en los discos el efecto es más pequeñito porque claro, la superficie lateral es realmente pequeña, con lo cual pensar que el efecto Magnus Robbins pudiera tener un efecto aquí en el disco quizás es un poquito más discutible. Con lo cual, resumiendo, los discos, es verdad, dos discos exactamente iguales del mismo peso, con el mismo molde, pueden volar distintos en plásticos distintos, es verdad. ¿Por qué? Porque sus ratios de enfriamiento son distintos y al final, al salir del molde, adquieren dos formas ligeramente distintas. Y un plástico Opto y un plástico Gold vuelan distinto por eso. Y luego, ¿es cierto que los discos cascaos y gastados vuelan distinto? Generalmente tienen más sustentación y además más turn, se vuelven inestables. También es cierto. Básicamente la causa principal es porque esos golpes le vamos bajando la línea de molde un poquito hacia abajo y los volvemos un poquito más inestables. Así que nada, con esto terminan estos videotutoriales sobre la ciencia detrás del vuelo de un disco. Espero que os haya gustado. Si os gusta, oye, se agradece si lo podéis dar al like y suscribiros y compartirlo, creo que es interesante para todos. Y nada, nos vemos como siempre jugando al disc golf en Zona Disc Golf.